Buenos días, nosotros le vamos a hablar sobre el proyecto de computación. Bocinas, ¿qué es? Son dispositivos transductores, esto es que son capaces de transformar un tipo de energía en otro diferente. Y en el caso de bocinas, ¿para qué sirve? Convierten energía eléctrica en energía sonora, recibiendo las señales eléctricas de audio procedentes de la computadora, transformándolos en sonido. Su historia es que la bocina acústica se inventó en Francia en 1680 y servía transformándola en sonido. Después se introdujo en Alemania y ahí se perfeccionó y se aplicó a la música. Sus fabricantes son HP, Perfect Choice, Dell, BenQ, Dolby, y los tipos que existen son bocinas monoaurales, bocinas estéreo, bocinas 2.1 y bocinas 5.1. Tarjetas de video, ¿qué es? Es una tarjeta de expansión o un circuito integrado, como el chip de placa base de la computadora. ¿Para qué sirve? Se encarga de procesar los datos provenientes de la unidad central al procesamiento, como el CPU, y transformándolos en información comprensible y representable en el dispositivo de salida. Su historia de las tarjetas gráficas da comienzo a finales de los años 1960, cuando se pasa de usar impresoras como elemento de visualización a utilizarlas de monitores. Los fabricantes son Nvidia, ANTI, XFX, EIPA, Asus, y los tipos que existen son SVGA, XGA, VGA, EGA, HGC y CGA. Tarjeta de red, ¿qué es? La tarjeta de red, también conocida como placa de red o adaptador de red, es el periférico que actúa en la interfaz de conexión entre aparatos o dispositivos. ¿Para qué sirve? Posibilita compartir recursos como discos duros, impresoras, etc. entre dos más computadoras, es decir, una red de computadoras. Su historia es cuando algunas personas se dieron cuenta que las PCS perdían valor al estar solas en un mundo aislado, sin la capacidad de compartir datos de forma rápida y eficaz. Fabricantes son HP, Intel, IBM, CyberPower, StarTech, Lenovo. Los tipos que existen son diversos, como placas o adaptadores de red. Lenovo, Token Ring, BNC, Ether, STP, utilizando interfaz puerto conector RJ45. Memoria RAM, que se utiliza como memoria de trabajo de computadoras para el sistema operativo y los programas de mayor parte del software. Para que en la RAM se cargan todas las instrucciones que ejecutan unidad central de procesamiento y otras unidades de cómputo. Uno de los primeros tipos de memoria RAM fue la del núcleo magnético, desarrollada en 1949 y 1952, usadas en los finales de los 60 y de los principios de los 70. Los fabricantes son Kingston, Microsoft, Sony, Olidata, Compact, Redon, y los tipos que existen son SD-RAM, DDR-RAM, DDR2-RAM, DDR3-RAM, Rambus, SODIMM, memorias RIMM. Memoria flash disk. Es un tipo de dispositivo de almacenamiento de datos que utiliza memoria flash para guardar datos e información. Sirve para trasladar información de algún dispositivo a otro. Las empresas Track Tecnología e IBM comenzaron a vender estos productos de USB en los años 2000. Se vendió un modelo bajo con el nombre comercial Tundrive e IBM, pero vendió las primeras unidades en Norteamérica bajo la marca Disk OK, desarrolladas y fabricadas por la empresa M-System. Los fabricantes son SanDisk, HP, Kingston, Dell, Sony, y los tipos que existen según la capacidad son de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 y 500 GB. OS Mac, sistema operativo creado por Apple para su línea de computadoras y sirve para una interfaz gráfica compuesta por la interacción de mouse con ventanas y menús. El 24 de enero de 1984, Apple Computer Inc. introdujo a la computadora personal el Macintosh con el modelo 128K. Sus fabricantes son Apple y los tipos que existen son System Software y System 7, Mac OS 7.6, Mac OS 8, Mac OS 9, Mac OS X. Gracias. El teclado es un periférico de entrada o dispositivo en parte inspirado en el teclado de las máquinas de escribir, que utiliza una disposición de botones o teclas para que actúen como palancas mecánicas o interruptores electrónicos que envían información a la computadora.
Al presionar sus teclas envían información a la computadora. Su historia, además de los teletipos y máquinas de escribir eléctricas como la IBM Selectric, los primeros teclados solían ser un terminal de computadora que se comunicaba por puerto serial con la computadora. Además de las normas de teletipo, se designó un estándar de comunicación serie, según el tiempo de uso basado en el juego de caracteres. Sus fabricantes son Genius, Code, Dell, HP, Microsoft, X-Choice y Apple. Los tipos que existen son XT, AT y el MF2 del IBM, el teclado multimedia, flexible, inalámbrico, ergonómico, braille, virtual y touch. El procesador. Este es el cerebro del computador. Sirve dependiendo del tipo de procesador y su velocidad se obtendrá un mejor o peor rendimiento. Su historia. El primer procesador comercial, el Intel 4004, fue presentado el 15 de noviembre de 1971. Sus fabricantes son AMD, Cyrix e Intel. Los tipos que existen son procesadores tipo Atom, Celeron, Pentium, procesadores Core, Xeon, Titanium, Intel, AMD y VIA. Los cases. La carcasa, torre, gabinete, caja o chasis de computadora es la estructura metálica o plástica que sirve para albergar y proteger los componentes internos de la CPU, como la RAM, la tarjeta madre, la fuente de alimentación, las placas de expansión y los dispositivos de unidades de almacenamiento. Su historia. En 1972, Intel fabricó el primer microprocesador, el 4004, abriendo el camino a las computadoras en los hogares, vía en la que se comprometían Apple 1976 y más tarde Commodore y Tandy 1977. Sus fabricantes son Acer, IBM, Compaq, Sony, Cybertech, Dell, HP y Microsoft. Los tipos que existen son case de escritorio, case AT, ATX, Mini Tower, Full Tower, ATX, Mini y BTX. Cable IDEA es un tipo de cable generalmente gris que se utiliza para conectar un conector IDEA de la placa madre hacia un dispositivo de almacenamiento, especialmente discos duros y unidades de discos ópticos. Generalmente cada cable IDEA permite conectar dos dispositivos. El problema es que solo un dispositivo puede estar transferido de información a la vez. Cuando se habla de fuente de poder o en ocasiones de fuente de alimentación y fuente de energía, se hace referencia al sistema que otorga la electricidad invisible para alimentar un equipo de ordenadores o computadoras. Generalmente el PC de escritorio cita fuentes de poder que se localizan en parte posterior del gabinete y se complementan para un ventilador que impide el dispositivo se recaliente. Una cámara web o cámara de red es una pequeña cámara digital que conecta a una computadora y la cual puede capturar imágenes y transmitir a la vez internet. En informática, un disco duro o disco rígido es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar datos digitales. La impresora es una máquina que se conecta a una computadora electrónica y que sirve para imprimir la información seleccionada contenida en ella. Las impresoras funcionan con agujas a chorro de tinta o por medio de un rayo láser. El monitor es un dispositivo de salida para el ordenador que muestra en pantalla los resultados de las operaciones realizadas en él. Dispositivos de la computadora como el mouse que se maneja con una sola mano y permite dirigir el movimiento del puntero sobre la pantalla para transmitir órdenes diversas. La placa base, también conocida como placa madre o tarjeta madre, es una tarjeta de circuito impreso a la que se conectan los componentes que constituyen la computadora o ordenador. Es una parte fundamental a la hora de armar una PC de escritorio portátil. Gracias.